Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy Angélica Vadillo Rivera, especialista en intervención en crisis y soy logoterapeuta. Me siento muy feliz, muy contenta de poder compartir con ustedes esta tarde y sobre todo de transmitir un poco de mi experiencia, de mi conocimiento, de cómo ser mejor persona, de cómo conocernos y llegar a realmente tener una trascendencia a partir de todo lo que hemos vivido. Este tema me encanta, me encanta, me encanta porque habla de las lealtades familiares, cómo realmente podemos trabajar nuestras lealtades y darnos cuenta, descubrirlas, qué podemos cambiar, qué podemos mejorar, qué podemos sustituir, qué podemos hacer para vibrarnos desde otra forma, de una mirada diferente, de una manera más consciente y más plena. ¿Qué son las lealtades familiares? ¿Cómo es que se va repitiendo todo esto a lo largo de nuestra vida, de nuestra historia? ¿Cómo es? Es simplemente vamos a empezar a cuestionarnos las ideas de mi familia, cuestionarme las costumbres de mi familia y sobre todo todas las creencias que tengo a partir de mi historia de vida. Es cuestionarme situaciones, decisiones que han pasado. ¿Para qué? Para ahora yo tener un mapa, para yo tener un mapa hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero llegar, hacia dónde me quiero vibrar, cómo me voy a sentir mejor, cómo me voy a sentir más plena. Tener todo este conocimiento de todas las lealtades familiares es darme cuenta cómo yo puedo y decido vivir de una manera diferente a lo que mis papás, mis abuelos, mis tíos, mis primos, o sea, todo mi sistema ha vivido. Entonces, primero lo que quiero platicar un poco con ustedes es darnos cuenta qué tipos de lealtades hay, qué tipo de lealtades familiares tenemos en nosotros que a veces no nos damos cuenta. Y también les quiero contar un poco que las lealtades se van generando por medio de la justicia. Nosotros tenemos un juez dentro de nosotros que quiere hacer justicia en la vida de nosotros mismos. ¿Y cómo es que se va desarrollando esto? Miren, es importante darnos cuenta que nosotros la justicia la vamos creando. Por ejemplo, si yo vi que mi mamá fue sumisa, entonces yo digo, no, a mí nadie me va a controlar, nadie me va a dominar, nadie me va a decir a dónde voy a ir. Y desde ahí se empieza a hacer una lealtad, donde yo tengo esta lealtad con mi mamá inconsciente, donde me voy a vengar de cómo ella permitió su vida, permitió que la trataran de una manera injustamente. Esas lealtades se van creando porque yo voy generando en mi psique de una manera inconsciente. No nos damos cuenta que repetimos esas lealtades, ¿eh? Al querer yo vengarme, estoy siendo víctima y victimaria. Entonces, ahí es donde yo me tengo que dar cuenta que nosotros venimos simplemente a mejorar. Venimos a este mundo a cambiar, a hacer una vida diferente y sobre todo a ser felices. Entonces, se trata de cómo le voy a hacer para darme cuenta que todo esto es inconsciente, o sea, realmente no estoy haciendo consciente estas lealtades porque ni cuenta me doy. Y eso yo se los puedo compartir, que me he dado cuenta que he repetido muchísimas cosas de mi mamá y a veces las polarizo. O por ejemplo, hay personas que tuvieron un papá alcohólico y se vuelven abstemios, pero ¿qué creen? Viven esa neurosis del alcoholismo, viven ese rencor, viven ese odio, viven esa parte de hacerse daño, esa ansiedad. No toman, pero están muy neuróticos. Entonces, sin darse cuenta, están teniendo una lealtad inconsciente sobre ese tema. La idea es descubrir de qué manera vamos a ir cambiando esta situación, de qué manera vamos a ir vibrando para conocernos mejor. Entonces, cuando yo les hablo de las lealtades, quiero que se den cuenta que son inconscientes, todos nuestros actos son inconscientes, pero mi idea es hacer consciente todo lo que no vemos, hacer conciencia de todos nuestros actos y hacer conciencia de cómo decidimos y queremos vivir de otra manera. Me voy a dar cuenta
qué situaciones estoy repitiendo y cuáles las puedo y decido mejorar. Por eso voy a hablar de este tema, para que realmente nos demos cuenta qué situaciones yo voy a poder mejorar. Entonces, aquí vamos a empezar con esto. Déjenme, ¿qué creen que? Ya. Vamos a empezar con esto para darle inicio a este programa. Entonces, las lealtades determinan la justicia, y esto es de manera inconsciente, y lo que quiero hacer es llevarlo al inconsciente. Uno de los ejemplos es la mujer. Fíjense, una lealtad inconsciente que no nos damos cuenta es: la mujer se casa para que nos mantengan, y esa es una creencia que yo tengo, y es: yo me caso para que me mantengan. Eso es algo inconsciente. Simplemente ahora las costumbres van cambiando. Es como la mujer está para guisar, y ahora los hombres son los que guisan. Pero cuando el hombre, imagínense, en su psique, le empiezan a decir mandilón, le empiezan a decir: ¿cómo es posible que tú hagas la comida? ¿Cómo es posible que ella trabaje tanto y que tú te pases en tu casa? O sea, son lealtades inconscientes y creencias inconscientes que queremos mejorar. Entonces es una, ¿no? La mujer se casa, una lealtad inconsciente es que yo me caso pensando que me van a mantener, y cuando no pasa así, te enojas, te frustras, porque tú estás siendo leal a algo que viste en tu infancia. Y el enojo te va llevando a que tú somatices. Entonces es darme cuenta que eso es algo que a mí me dijeron, pero no por eso tiene que ser así. Es ahí cuando yo descubro que eso es una lealtad, que yo me frustro porque no es como yo pensé que iba a ser. Y referente a un hombre es cuando un hombre, la mujer no guisa, la mujer no está en casa, la mujer se la pasa trabajando, pues también lleva a su vida una cierta frustración. Es una lealtad que tiene hacia su sistema de vida, donde vio que su mamá se la pasaba todo el tiempo en su casa, su mamá guisaba, su mamá planchaba, su mamá hacía la comida, su mamá iba al mercado, su mamá iba a las juntas, su mamá iba a la firma de boletas. Y cuando se casa con una mujer que no tiene tiempo de ir a las firmas de boleta, que no tiene tiempo de hacer la comida, entonces ahí llega una frustración, porque este chavo está pensando que debe de ser como su mamá era. Otra es: muchas veces estudiamos lo que nos dicen que tenemos que estudiar. Y vamos por la vida, o sea, yo quiero estudiar filosofía, yo quiero estudiar arquitectura, no, pero en mi familia todo el mundo fue psicólogo, hagan de cuenta, ¿no? Entonces, a veces estudio algo que yo no quiero estudiar. Otra de las lealtades es que dejo mis sueños. Por ejemplo, pasa mucho con los músicos, con los pintores, con los artistas, que su sueño es ser artista, pero ¿qué creen que pasa en el sistema familiar? Que te dicen: de eso te vas a morir de hambre. Entonces dejas todos tus sueños frustrados, y es una lealtad a la obediencia. Eso también tiene mucho que ver. Otra lealtad es: no vivo el amor de pareja en plenitud, porque ¿qué creen? Yo vi a mis papás todo el tiempo peleando. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de recibir el amor de mi pareja, de estar en un estado de equilibrio, de estar en un estado de plenitud, saboteo la situación, porque siento que el mismo sistema me va a rechazar, o inconscientemente no soy feliz porque creo que no me lo merezco. Pues cuando yo descubro que yo no estoy viviendo el amor de pareja en plenitud por miedo a no pertenecer. Entonces también hay algo también muy importante en las adopciones, una lealtad inconsciente. Yo llego a un sistema familiar y a mí me adoptan. Precisamente llego a ese sistema para trabajar lo que yo no he trabajado. Si en ese sistema hay mentiras, hay orgullo, o sea, yo llego exactamente al sistema que tengo que llegar para trabajar lo que a mí me toca trabajar. Luego, otra lealtad inconsciente es vivir en la casa de mis padres. Yo no me puedo salir del sistema. Muchos papás compran un terreno grandísimo para que todos los hijos vivan ahí. Y eso aquí en México se caracteriza como familia muégano.
Entonces, cuando yo decido yo crecer y vivir en otra colonia, en otra casa, siento mucha vergüenza y siento mucha pena porque el mismo sistema siento que me va a sacar. Entonces, aquí es darme cuenta cómo si yo me supero, también siento que me voy a salir del sistema familiar. Entonces, aquí es, vivo en la misma casa para no salirme del sistema familiar y esa es una lealtad inconsciente. Otro de los casos es creer que la pareja es para, la pareja es para toda la vida. Esa es una lealtad, que ya no estoy en una situación cómoda, ya no me siento a gusto en la relación y me quedo ahí, pero me quedo frustrada. ¿Por qué? Porque tengo el mensaje de que la relación es para siempre. Otra es aceptar y creer que las etiquetas de tonta, inútil, mujeriego, o sea, tenemos muchas etiquetas desde chiquitos. Eres tonta, eres fea, no puedes, eres un inútil, eres un despilfarrador, o los hombres no lloran, o las mujeres tienen que estar en la cocina. Todas esas son lealtades inconscientes que yo no creo en mí, yo no confío en mí por todos esos mensajes que a mí me dieron. Otra de las lealtades es creer que la pareja es para siempre. Otra de las lealtades es la madre fue infeliz. Entonces tú llegas a ser toda la vida infeliz, aunque tengas tu luz, tu propia luz, no, tú realmente estás buscando la manera de no disfrutar la vida. Otra lealtad es, por ejemplo, que algún tío querido, un ser querido haya muerto de una manera muy caótica, en un accidente muy fuerte. Siento que la muerte así es. Y no me doy cuenta que la vida la tengo ahorita y no me doy cuenta que puedo ser feliz, que puedo ser pleno, porque tengo un miedo inconsciente de que yo voy a morir de una manera trágica. ¿Por qué? Porque como mi tío se murió de una manera trágica, yo siento que yo también me voy a morir de una manera trágica. Otra de las lealtades es que busco la felicidad y la encuentro a personas a quien rescatar. O sea, estoy buscando la felicidad, no en mí, sino estoy buscando constantemente a personas a quien rescatar, porque ando viendo, yo siento que entre más rescate, entre más ayude, voy a ser más feliz. Y no, o sea, aquí se trata de que yo no voy a rescatar a nadie, simplemente voy a empezar a trabajar en mí. Fíjense que cuando yo empiezo a trabajar en mí, me empiezo a dar cuenta de mis defectos de carácter, me empiezo a dar cuenta de cuántas cosas puedo realmente trascender, pero estoy buscando a quién ayudar y aquí me pongo un letrero que dice rescatadora. Vidas que resolver, estoy buscando a quién cambiar, a quién ayudar, porque es una lealtad. Mi mamá, fíjense, las mamás de antes primero veían por todos los demás, por el marido, por los papás, por los abuelitos, hasta el último veían por ella. Y es una lealtad inconsciente. Yo hago lo mismo, estoy buscando la felicidad y la encuentro cuando yo me siento satisfecha de rescatar a los demás, dejo de ver mis necesidades y priorizo las necesidades de los demás. Entonces, aquí es algo que yo me tengo que dar cuenta, que yo quiero cortar esas lealtades. Luego mi inconsciente rechaza, fíjense, otra de las lealtades, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado mucho con mis pacientes que llega una persona amorosa, llega una persona que es amable, que es respetuosa. ¿Y qué creen que pasa? Que rechaza a esa persona amable porque dicen, ay, no, es que me da flojera. Y es rechazar el amor, es rechazar el respeto. No nos damos cuenta cómo eso nos va marcando. O sea, esos hombres que les gusta esas mujeres intensas, que los controlan, que los manipulan, que los chantajean, o esas mujeres que les gustan esos hombres que las están controlando, que las manipulan, que las chantajean. Esa es una lealtad inconsciente. Llega alguien respetuoso a tu vida y dices, ay no, qué hueva, es que es bien tonto, es que es bien menso. O sea, no, en lugar de ver esas habilidades, que alguien que te respete y te ama, rechazas esa situación. Entonces, hay otra de las lealtades es
me saboteo constantemente y me destruyo constantemente. No necesito a nadie más. No me cuido, no me respeto, me pongo en situaciones de peligro, me pongo en situaciones inesperadas, no sé estar conmigo y ando constantemente con personas tóxicas que me hacen daño, que sus comentarios siempre son negativos, que sus comentarios no me llevan al crecimiento, al contrario, me llevan al desmadre, me llevan a no estar satisfecha conmigo, me llevan a no estar en paz conmigo. Otra de las lealtades inconscientes es ponerle a mis hijos mi nombre. Hay algo que eso cuando yo le pongo a mis hijos, yo me llamo como mi mamá y casualmente soy logoterapeuta, pero hay muchas cosas de ella que no me gustan y cosas que he estado cambiando. ¿Por qué? Porque dije, yo no quiero repetir esa historia. Yo decido no repetir, pero a mí me pusieron el nombre de mi mamá, María de Lourdes, y uno no se da cuenta que cuando nosotros le ponemos el nombre, mi nombre, si yo se lo pongo a mis hijas, estoy generando que se repita un karma, estoy generando que se repita una historia inconscientemente, no nos damos cuenta. Y ahí también se genera una lealtad inconsciente. Otra de las lealtades es unas enfermedades inexplicables, que no sabes por qué de la noche a la mañana te enfermas de algo que ni te imaginas. Y todo eso, ¿por qué se da? Todo eso que hay en nosotros mismos es porque no nos atrevemos a cuestionarnos, no nos atrevemos a decir, yo qué quiero en la vida, cómo quiero vivir mejor, cómo quiero ser mejor persona, qué es lo que me gusta, qué es lo que puedo hacer para sentirme más plena, qué es lo que puedo hacer para sentirme con una salud integral, qué es lo que puedo hacer para estar en un equilibrio. Y la verdad es que nos cuesta mucho trabajo, porque no sabemos cómo hacerle, no sabemos hacia dónde ir, no sabemos qué puertas tocar, no sabemos qué es lo que podemos hacer. Pero ahorita tú que me estás viendo, ahorita tú que me estás escuchando, eres invitado en este momento para interiorizar contigo y realmente decir, bueno, ahora, ¿qué puedo hacer cuando me doy cuenta que tengo muchas lealtades inconscientes, que no son conscientes y que quiero cambiar mi estilo de vida? Que me doy cuenta que en mi casa hubo mucho cáncer. Este cáncer que muchas mujeres tienen es porque tienen conflicto con el hombre, con la pareja, y porque tienen el conflicto de dejar de ser madres. Siempre quieren estar amamantando. ¿Y qué significa querer estar amamantando? Que quieren vivir la vida de los hijos y no quieren vivir su propia vida. ¿Por qué? Porque eso aprendimos, que nuestras madres vivían a través de nuestra vida. Entonces, precisamente, cuando yo me doy cuenta, yo no sé qué hacer, yo no sé hacia dónde irme, la invitación es darme cuenta que a mí me toca reparar. ¿Y de qué manera me toca reparar? Primero, haciéndome consciente. Mi cuerpo, fíjense, mi cuerpo es tan sabio que realmente me habla. Tenemos 3 maneras de aprender. Primero, desde la conciencia del darme cuenta. ¿Cómo voy a ser mejor persona? ¿Cómo voy a vivir en plenitud? ¿Cómo puedo vivir en felicidad? ¿Cómo puedo vivir en equilibrio? Es lo primerísimo. Me voy a dar cuenta de que me tengo que alimentar mejor, que mis pensamientos tienen que ser más positivos, que mis pensamientos tienen que ser de crecimiento, que mis pensamientos tienen que ser de cómo voy a mejorar como persona. Y eso se logra poco a poco, dándome cuenta. Entonces, resulta que yo no me hago caso, que yo no me cuido, que yo no me alimento bien, que yo realmente estoy en una vida donde estoy en excesos, donde yo no he logrado un equilibrio. Entonces, cuando yo no le hago caso a mi responsabilidad, cuando yo vivo en la libertad, ¿qué creen que pasa? El cuerpo entonces es el que habla. Primero, tú tienes a tu conciencia, no le haces caso. Después llega una persona que te dice, oye, ve a terapia, necesitas ayuda, mira, te recomiendo este curso, mira, te recomiendo este libro. ¿Por qué? Porque están viendo algo en nosotros que no es adecuado, que no está bien. Y hacemos caso omiso. Ese es el segundo nivel, donde primero mi cuerpo me dice, no estás bien,
necesitas pensar más positivo y yo no le hago caso a mi cuerpo. Después, un amigo, un hermano, una vecina me dice, oye, fíjate que vi un curso muy padre, por algo te lo dicen. Tampoco hago caso. Entonces llega el tercer nivel, donde tu cuerpo te habla de cáncer, de lupus, de esquizofrenia, de depresión, de bipolaridad, de narcisismo, de egocentrismo, de vacío existencial. Tu cuerpo te está hablando. Tu cuerpo es una máquina perfecta donde es el termómetro de cómo decido vivir mi vida a partir de ahorita. Entonces, cuando yo me doy cuenta que mi cuerpo me está hablando, es una alerta para darme cuenta de qué lealtades tengo inconscientes. Es, mi cuerpo no está feliz, mi cuerpo no está satisfecho, tengo mucha enfermedad, tengo insomnio, no puedo dormir, como demasiado, tengo mucha ansiedad. Entonces mi cuerpo me está hablando perfectamente de lo que quiere él que cambie. Yo tengo una máquina perfecta y no le hago caso. Entonces cuando yo empiezo a conocerme, somos lo que sabemos de nosotros mismos. Empiezo a conocer mi historia, empiezo a saber cómo es mi mamá, cómo fue la vida de mi mamá, cómo fue la niñez de mi mamá, cómo fue la niñez de mis tías. Empiezo a investigar mi vida porque todo eso me va a generar cortar las lealtades familiares, cortar todo ese desamor, cortar todo no merezco, cortar todo eso. Entonces, cuando más empiezo a conocer de mi historia, cómo vivió mi papá, cómo vivieron mis tíos, es saber un poco de mi historia, cómo se conocieron mis papás. Entonces, cuando ya sabemos, si sabes de dónde vienes, fíjense la importancia, si sabes de dónde vienes, sabes quién eres. Y ahí estructuras tu vida porque sabrás a dónde quieres ir y además vas a saber a dónde vas a llegar. Eso es lo más importante. Cuando yo empiezo a conocerme, cuando yo reconozco mi sistema familiar, cuando yo honro a mis ancestros y decido saber que ellos pertenecieron y que existió una abuela, un abuelo, unos tíos, unos bisabuelos, todos ellos yo los honro. ¿Y saben de qué manera honro a mis ancestros? Siendo feliz. De esa manera yo honro a mi historia, yo honro mi vida. Entonces yo ya sé de dónde vengo y sé quién soy a partir de dónde vengo, porque puedo ver toda la fuerza de mi madre, toda la sabiduría de mi abuela, toda la entrega de mi otra abuela, toda la ternura de mi otra abuela, toda la manera de vender y la habilidad y todo de mi abuelita Carmelita. O sea, yo ya sé de dónde vengo, entonces ya sé quién soy, me empiezo a conocer y ahí es cuando yo hago una estructura de mi vida y voy a saber hacia dónde voy y voy a saber también interiormente que voy a llegar. ¿Qué pasa cuando yo no me conozco, cuando no sé nada de mi historia? Lo que yo callo, ahí es cuando empiezan a ver los secretos familiares, los abortos, las tías que se casaron y que se divorciaron, los hijos muertos que nunca se hablan de ellos. Entonces, lo que se calla con las palabras se imprime y se repite y se expresa con los males. ¿Y a qué se refiere con los males? Con las enfermedades, con las exclusiones, con los abortos. Entonces, es por eso que es muy importante empezar a trabajar con uno. Cuando yo empiezo a hablar de las lealtades familiares, también es cuestionarme mis costumbres, cuestionarme mis ideas, la manera en que vive mi familia, la manera en cómo lleva mi familia, cómo llevó mi familia la economía, la abundancia, la plenitud, la felicidad, el amor, la integridad. O sea, empezar a hacer una investigación. Yo me empiezo a cuestionar las costumbres, las ideas de toda mi familia y es un paso para descubrir qué lealtades tengo en esta etapa de mi vida. También cuestionar mis situaciones. Hay muchas situaciones que a veces no me gustan y entonces yo empiezo a cambiar esas situaciones, ¿no? Entonces es ahí decir, no porque todos mis hermanos están divorciados, yo voy a estar divorciada. No, o no porque todos mis hermanos están casados y yo vivo en un infierno, yo voy a seguir casada. No, ahí yo me empiezo a cuestionar decisiones y situaciones con la familia. Luego también ahí es, si yo no me cuestiono, va a salir el miedo. Constantemente va a salir el miedo y
se va a somatizar en mi cuerpo. Por eso es muy importante que me empiece a cuestionar. Si mi mamá vivió infeliz, yo tengo el derecho a ser feliz. Si mi papá fue pobre, yo tengo el derecho a vivir en abundancia. Porque eso yo lo registro en mi mente, entonces empiezo a buscar de qué manera lo voy a hacer. Y eso es conociendo a mi sistema. Cuando yo tengo información de mis antepasados y me doy cuenta que eso se está repitiendo, es cuando yo decido cortar. ¿Y cómo es que yo lo voy a cortar? Haciéndolo consciente, como ya les dije. Luego, lo que se proyecta una lealtad es algo muy doloroso. Cuando nosotros nos damos cuenta, esto no es fácil, cuando nosotros nos damos cuenta que estamos proyectando una lealtad, es algo doloroso, pero ¿qué creen? Es algo que nos va a sanar. Y al sanar yo, voy a sanar a mis hijos, voy a sanar a mis nietos y voy a liberar a mis a mis futuras generaciones de ese dolor, de esa infelicidad, de ese desamor. Es muy importante. Esa información que me llega, esa lealtad inconsciente, es algo muy doloroso y es algo que tenemos que estar muy atentos. ¿Para qué? Para cortarlo. Y vale la pena cortarlo, vale la pena estar atento. Hay algo que tiene que ver conmigo y ese algo es lo que yo vengo a trabajar. ¿Para qué? Para trascenderlo, llegar a un equilibrio, y lo más importante es que yo tengo la oportunidad de resolver cuando yo me doy cuenta de esas lealtades. Yo tengo que trabajar en casa, conmigo lo económico, la honestidad, y empiezo a darme cuenta qué es lo que yo quiero trabajar. La honestidad, la abundancia, la felicidad, la integridad, los valores, el compromiso. Y es estarme cuestionando constantemente qué es lo que decido trabajar conmigo. Y es de esa manera que yo voy cortando poco a poco todo ese dolor que hay en mí, porque existe mucho dolor. El cuerpo me lo habla, el cuerpo me lo dice. El cuerpo constantemente me está diciendo, hey, alto, detente. Con la ansiedad me lo dice. Con la poca energía también me lo dice. Con dolores de cabeza, con la migraña, con el cansancio, con que no puedo dormir. Mi cuerpo me está hablando. Entonces ahí es cuando yo tengo que conectar con la abundancia para llegar a la honestidad. Tengo que conectar y visualizarme. Fíjense, cuando yo me empiezo a dar cuenta de cómo voy a trabajar, es conectarme. Fíjense, ya me di cuenta que en mi familia hay escasez económica, escasez emocional, entonces yo empiezo a buscar momentos para mí. Eso a mí me encanta, esa tarea me encanta, hacer cosas para mí, hacer momentos para mí, momentos que me den bienestar, momentos que me den tranquilidad, momentos que me den plenitud, momentos que me den felicidad. Y es poco a poco vengo a trabajar todo eso, vengo a solucionar, y yo tengo que conectarme con esa felicidad, con esa abundancia, con esa honestidad, y darme cuenta qué está pasando en mi familia cuando yo empiezo a hacerlo. Así, de esa manera. Por ejemplo, aquí, cuando nosotros estamos aquí, todos los que estamos presentes, Jennifer, Enriqueta, Jesús, Isa, Mari Pérez, Pau González, todos los que estamos aquí ahorita, que les mando muchos saludos, Rebe, a todos les mando muchos saludos. Cuando yo me doy cuenta de todo esto que tengo que hacer, que trabajar en mí, es decir, bueno, ahora yo tengo una responsabilidad conmigo, ni siquiera con los demás. Entonces empiezo a darme cuenta qué es lo que yo puedo mejorar en mi sistema, conmigo. Si mi mamá fue víctima, yo no quejarme, tratar de no quejarme. Si mi papá fue despilfarrador, él me está enseñando a ser administrada. Si mi papá no disfrutó su economía, yo tengo el derecho, Flor, te mando muchos besos, yo tengo el derecho de disfrutar mi economía. Y es así como yo voy a empezarle a hacerle caso a mi cuerpo. Yo voy a hacer un análisis de cómo vivió mi familia. Yo voy a hacer un análisis de cómo puedo mejorar. ¿Para qué? Porque el mejor regalo que yo voy a tener es ver a unos hijos sanos, a ver cómo yo les estoy cortando toda esa infelicidad a mis hijos.
haciendo lo que a mí me gusta, trabajando en lo que a mí me gusta, desarrollando mi creatividad en lo que a mí me gusta, generando economía, generando cursos, generando talleres, generando autoconocimiento, generando esta parte de que de verdad es hermoso poder ser felices y transmitirle a nuestros hijos esa felicidad. Merecemos transmitir esa felicidad porque es el mejor regalo que le podemos dejar a nuestros hijos. Decirles, como yo tengo derecho a ser feliz, tú también tienes derecho a ser feliz. Y eso lo vamos a ir heredando y es algo bien bonito. Entonces aquí la lealtad se mira desde un síntoma. Y ahí es cuando yo me puedo dar cuenta que ese síntoma me puede hablar de ruinas, me puede hablar de infelicidad, me puede hablar de enfermedad, y es yo voy a cortar. Hay algo muy hermoso que es, repito, fíjense cómo repito lo tóxico, y entonces voy viviendo mi vida como una espiral, una espiral, una espiral, una espiral, una espiral, porque como yo no he solucionado esta situación, realmente busco relaciones tóxicas, busco enfermedad, busco no dormir, busco depresión. ¿Por qué? Porque no quiero verme. Y cuando yo no me quiero ver, mi cuerpo dice, hey, aquí estoy. Y si no me haces caso, te voy a mandar, pero dolores muy fuertes. Y así lo hace. El cuerpo ni siquiera me pide permiso. El cuerpo empieza a hablar del síntoma. Lo que yo no hablo, mi cuerpo lo habla. Por eso yo les digo que es importante no tener secretos familiares. Si ustedes abortaron, si ustedes se casaron, fíjense, muchas veces te casas bien jovencita con una persona y luego te divorcias, te vuelves a casar. Entonces, a tu hijo mayor le dices que la nueva persona con la que te casas es tu pareja, porque pues desde bien chiquito te vio, y nunca le dices que ese no es su papá. Todos esos secretos dañan muchísimo al sistema familiar y sobre todo a ese hijo. No hay que cambiarles, por favor, el apellido a los hijos. El papá así como es perfecto. La mamá así como es perfecta. Porque mira, muchas veces pueden decir, no, es que la mamá de mi nieto es una golfa y es una zorra y es una huevona y es esto. Pero esa mamá así como es perfecta. O muchos hombres, muchas mujeres hablan muy mal del marido y es que es un irresponsable, es un huevón, es un bueno para nada, es un desgraciado, pero estamos generando un karma en la vida de nuestros hijos. Entonces lo mejor es aceptar así tal cual es la persona que tú escogiste, tú elegiste como madre, como padre de tu hijo. Y no voy a quejarme enfrente de mis hijos y no le voy a quitar el apellido a mis nietos, a mis hijos de su papá, porque voy a generar un dolor tan grande en mis hijos que voy a generar mucha depresión. Hay mucha depresión en los jóvenes porque inconscientemente hemos ido anulando la parte masculina, la parte femenina está muy desarrollada y genero un dolor tan intenso que el hombre, ahorita a los jóvenes les está costando mucho trabajo salir adelante. La mujer está despuntando muy fácil. Muchas mujeres tienen mucha energía, mucha fuerza, pero es desde ese enojo que vieron a esa mamá víctima, esa mamá que no sale adelante, esa mamá que se quejaba, esa mamá que se victimizaba, esa mamá que no sale adelante, esa mamá que se saboteaba. Entonces la mujer está saliendo muy adelante, pero al hombre le está costando más trabajo. ¿Por qué? Porque escucharon constantemente quejarse de su pareja. Se estaban quejando del hombre. Entonces, al tener hijos, al hombre le cuesta más trabajo salir adelante porque escuchó todo el tiempo a la mamá quejándose del masculino. Entonces, el hijo piensa que no puede. Entonces, ahí aguas con esos comentarios, porque así como somos perfectos. Esa frase me encanta. Cuando yo me equivoco, en lugar de criticarme, de enjuiciarme, digo, esto que hice, así como lo hice, fue perfecto. Y eso me lleva a darme mi área de oportunidad que yo tengo para crecer, para mejorar y para desarrollar esta situación de diferente manera. Entonces aquí es también, me uno a mi familia desde el amor, fíjense qué bonito es.
Cuando yo empiezo a trabajar en mí, cuando yo empiezo a reconocer todo esto de mi familia, es ahora ya me uno a mi familia desde el amor, desde el respeto, desde la libertad de ser quien quiero ser, porque ahora yo decido. Antes no tenía la oportunidad de decidir porque yo vivía en el inconsciente, no me daba cuenta, pero ahora que yo me empiezo a dar cuenta, me voy a unir a mi familia reconociéndola desde el amor, desde el respeto, la libertad de ser quien yo quiero ser. Fíjense qué bonito. Ahora me voy a permitir hacer las cosas que nadie se ha permitido hacer. Esas somos las ovejas negras. O sea, a mí me encanta ser la oveja negra porque así me sentía de chiquita. Era diferente, me metía en la vida de todos, me juntaba con mis tías y no con mis primas. Como que fui una adulta chiquita desde muy chiquita, ¿no? Entonces aquí es cuando yo me permito hacer cosas que nadie se ha permitido, como que nosotros venimos a cambiar, a ser más conscientes, a darnos cuenta de que sí nos conviene y que no nos conviene, pero hacer todos esos cambios, de veras que a veces uno se siente excluido, a veces se siente diferente. No es de que la gente o que tus hermanos te rechacen, no es eso, pero tú sientes que no eres igual porque tomas decisiones que no te importa tanto estar socializando con tu familia, no te importa tanto, o sea, hay momentos donde tú dices, híjole, es que prefiero crecer en mí, prefiero verme a mí, prefiero meditar o prefiero escuchar música, estar haciendo cosas para mí que estar en convivencia, porque es mi momento. Entonces, por eso a veces te sientes como la oveja negra, pero no, es simplemente hacerte cargo de lo que tú quieres, porque tú ya decidiste reconocer a tu familia y hacer cosas para ti. Entonces aquí es cuando te permites hacer cosas que nadie se ha permitido hacer en la familia, como por ejemplo divorciarte o como terminar una carrera o como trabajar como mujer cuando tú no viste trabajar a tu mamá. Hay muchos casos así, ¿no? O sea que la gente ni cuenta se da, pero hay algo en ti, una vocecita interna que dices, híjole, yo por ejemplo que yo en lo personal, a mí no me tocó ver a mi mamá trabajar. Entonces yo trabajo tanto y a veces me siento rara porque digo, ay no, descuidé mucho a mis hijos, yo no estuve con ellos, yo no fui una mamá presente. Y viene ese diálogo interno donde me enjuicio, donde me critico y me estoy regañando constantemente. Entonces ahí es cuando yo digo, yo me permití hacer cosas que en mi familia no se hacían, como este caso de que mi mamá no trabajaba cuando yo vivía en su casa. Después ya trabajó. Bueno, puedo caerle mal a los demás haciendo esas cosas y las personas me pueden juzgar, me pueden criticar y cuando tú te das cuenta que estás haciendo lo que tú quieres, eso ya no te afecta, eso ya no te afecta. También les quiero hablar de una lealtad inconsciente, por ejemplo, de esto de los abortos. Muchas veces las mujeres que abortan es porque detrás hay un sentimiento de que no se sienten protegidas por el hombre. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un mensaje en tu inconsciente del hombre, no sirve para nada, el hombre no es necesario en la vida de una mujer, tú te haces muy masculina y te proteges y te cuidas y sales adelante. Entonces, cuando tú te embarazas, la decisión de un aborto de una mujer, y eso lo he analizado poco a poco con mis pacientes, he hecho encuestas con ellas, y lo que realmente la lleva a decidir querer abortar es que no se siente segura con la pareja que eligió. ¿Y qué es lo que está pasando? Que esa persona, esa niña, empieza a ver problemas con la mamá y empieza a ver problemas con el papá. Entonces esa niña se siente mal por ese ambiente que hay en la familia. Entonces quiere ser la psicóloga de la mamá y quiere ser la psicóloga del papá. ¿Y qué pasa? En un futuro busca a alguien que esté dañado, que tenga crisis, que se sabotee. ¿Para qué? Para quererlo sanar. Como yo ya me acostumbré a sanar a mamá, yo ya me acostumbré a sanar a papá, busco a alguien a quien sanar como pareja. Y entonces cuando se embaraza, tiene tanto miedo porque el mensaje que tienes no es seguro, el hombre no me va a proteger, el hombre no me va a dar esa seguridad que necesito. Y es por eso que decide abortar. No es porque realmente ella quiera abortar,
pero aborta porque se siente en desvalía. Y ahí es una lealtad inconsciente, porque tú cuando empiezas a analizar tu historia de vida, ni tu mamá se sintió segura, ni tu abuela se sintió segura, ni tu bisabuela se sintió segura. Hay un mensaje sobre lo masculino tan fuerte de que el hombre no vale, que precisamente por eso es que busca a alguien a quien corregir, a quien ayudar, y tiene esa parte tan masculina desarrollada que aquí las invito a trabajar lo femenino. ¿Qué quiere decir lo femenino? Permitirse recibir, que es algo bien importante. Una relación es 50-50. Yo doy 50 y tú das el 50. Otra de las lealtades es sigo manteniendo el dolor y el mismo sufrimiento, y eso no me sirve de nada. Nos cuesta mucho trabajo decir esto así es. El dolor existe en todos lados. Aquí yo puedo estar feliz, pero en Japón están sufriendo, en Londres están sufriendo y en todos lados está sufriendo. También hay sufrimiento en todos lados, pero cuando yo decido el dolor existe y es real. Pero ¿cómo? ¿Qué actitud voy a tener ante este dolor? El sufrimiento es opcional. Yo decido qué actitud voy a tener ante este sufrimiento. Y es decidir, ya sé que esta situación es muy fuerte para mí, la lloro, la asumo, la acepto, pero la trasciendo. ¿Y de qué manera voy a trascender? Siendo feliz en mi vida. Entonces ya me doy cuenta que este sufrimiento y que esta situación así es. También muchas veces sufrimos porque la persona no es como yo quiero que sea. Y eso yo lo vi desde chiquita, que tu mamá se la pasa quejándose de la pareja, entonces tú inconscientemente te la pasas quejándote de la pareja. Y cuando tú ya te das cuenta es decir, no, a ver, ahora voy a poner atención en lo que sí hace mi pareja, en lo que sí vale mi pareja, en todas sus atenciones, le arregla los coches, me tiene gasolina en el coche, me acompaña cuando tenemos que hacer algo con los hijos. O sea, ver todas estas cosas positivas, ¿para qué? Para quitar lo negativo a la persona y decidir aceptar que la persona es como es, no la voy a cambiar y es la tomo o la dejo. Y es una decisión propia, es una decisión que digo, bueno, cuando tú aceptas a las personas tal cual son, se convierten en tus maestros de vida. Pero si no, yo puedo cambiar de pareja las veces que yo quiera, y si yo las voy cambiando, pues entonces ahí ya no hay un crecimiento. ¿Por qué? Porque estoy en el ego, estoy diciendo, no, esta no me funciona, y es cuando yo reconozco, a ver, ¿qué es lo que puedo aprender de esta persona? ¿Qué es lo que puedo aprender de mi mamá? ¿Qué es lo que puedo aprender de mi papá? ¿Qué es lo que puedo aprender de mis hermanos? ¿Qué es lo que puedo aprender de esta enfermedad? Es cuando yo trasciendo. Hay algo también muy importante que es voy a desbloquear una memoria y mi descendencia se salva. Fíjense, cuando yo empiezo a trabajar a mí, desbloqueo esa memoria que hay y mi descendencia, mis hijos, mis nietos se van a salvar y así sano y libero y me supero yo. Entonces es cuando yo decido, voy a soltar, voy a confiar y voy a saber quién soy. Fíjense qué hermoso. Cuando yo suelto, cuando yo confío y cuando yo el tiempo que yo tengo lo voy a dedicar a mi persona. Entonces le empiezo a hacer caso a lo que yo estoy sintiendo, le hago caso a mi cuerpo, escucho mi cuerpo, siento mis sensaciones. No sé si les ha pasado que de repente sienten un escalofrío, de repente sienten esa sensación de cosquillo en las manos o de repente hasta un calambre o el dolor de cabeza. Esas son sensaciones y es cuando yo le hago caso. Algo me quiere decir esas sensaciones. Otra de las cosas muy importantes para superar esas lealtades es borrar las memorias dolorosas, me lleva a limpiar mis recuerdos y me lleva a tener un camino de luz. ¿Cómo voy a borrar mis memorias dolorosas? Trabajando mi niña interior.
todo eso, fíjense, todo eso que de las lealtades es porque yo no he tenido la capacidad de trabajar mis 5 heridas de la infancia. El rechazo, el abandono, la humillación, la traición y el desamor. Entonces, cuando yo no trabajo esas heridas de la infancia, constantemente van a estar saliendo con una persona o con otra. O sea, se aparecen en mi cuerpo unas alertas de insatisfacción, de dolor, de tristeza. Entonces, cuando yo borro esas memorias de la infancia, hago un trabajo interior, limpio todos esos recuerdos y los llevo a la luz. Aquí también hay algo bien importante. Cuando yo verbalizo todos esos secretos familiares, mi historia va cambiando. Todos esos secretos familiares, por favor, háblenlos. Esos secretos familiares nos van a llevar a la luz, porque esos secretos siempre quieren salir y desgraciadamente salen en nuestros hijos, en síntomas con los hijos. Muchas veces se ha comprobado que, por ejemplo, un abuelo estuvo en la cárcel y casualmente el bisnieto también estuvo en la cárcel. ¿Por qué? Porque no fue algo platicado. O un tío que tuvo alguna esquizofrenia o que tiene esquizofrenia es porque hubo un asesinato y hubo una injusticia donde nunca se habló, donde nunca se perdonó al culpable. Cuando nosotros empezamos a platicar de todos estos dolores familiares, pero sin juicio, no hay ni bueno ni malo en las acciones que hubieron pasadas, porque muchas veces nosotros podemos inventar un montón de teorías, pero no sabemos. Entonces, cuando nosotros decimos, sí, hubo un asesinato, pero sin juicio, es que fue un desgraciado. No, era una persona con dolor que simplemente reaccionó desde su dolor. Reaccionó desde... A mí me pasó ayer, iba manejando y un chico de una moto iba así, con la moto, y de repente una señora sale de un camellón sin darse cuenta, se atraviesa y el chavo de la moto la atropella a la señora. Son situaciones, a ver, yo no puedo decir que el de la moto es un desgraciado, o sea, el chofer de la moto fue un desgraciado, no, porque la señora salió de un camellón y no se dio cuenta que venía el de la moto. Hagan de cuenta, yo ante mis ojos lo que vi, que la señora no se dio cuenta y no vio al de la moto. El de la moto iba con tanta velocidad que no se imaginó que iba a salir la señora. Los dos fue un accidente. Fue una imprudencia de los dos, pero yo no puedo decir quién fue el culpable. Lo que a mí me deja esa situación que yo vi en ese momento es estar más atenta yo, a manejar con más atención, no ser distraída, no ir viendo el celular, porque a mí me encanta, digo, ay, son mis 5 momentos de poder hablar por teléfono con alguien cuando voy manejando. O sea, dije, esto a mí me deja de lección estar más atenta en lo que estoy haciendo. Entonces, por eso es bien importante verbalizar todas esas situaciones que hayamos tenido en el pasado, que hayan ocurrido en mi infancia, las cosas que yo recuerdo, platicarlas, porque eso les da luz a mis hijos, les da una claridad de entender cómo soy, el por qué soy así, el por qué de repente me puedo enojar o por qué estoy tan enferma, pues porque somaticé todo lo que yo no hablé. Luego, ahora, hay algo bien importante. Cuando yo quiero trascender esto, cuando yo quiero buscar el equilibrio, cuando yo quiero interiorizar conmigo, tener un crecimiento, ¿qué creen que pasa? Muchas veces hay que checar las resistencias. Hay mucha resistencia a la terapia. No porque es muy caro, no porque me cae mal la terapeuta, fui y no me atendió como yo creía que me tenía que atender, no porque está muy lejos. Hay mucha resistencia. Cuando yo quiero conocerme realmente, cuando yo quiero tener un trabajo personal, hay resistencia. Y hay que darme cuenta que eso es normal, que realmente hay que cuestionarme mis resistencias. Que digo, me quiero meter a un curso, pero no tengo dinero. Es que me invitaron a un taller, no, pero está muy lejos. No, pero es que está muy caro. Hay muchas herramientas ya que de veras a veces son gratis. Muchos cursos, talleres, esto que estoy haciendo, o sea, pero hay gente que quiere estar y hay gente que no quiere estar, y eso se llama resistencia, porque el vernos duele, el conocernos duele, el saber mis defectos de carácter duele, el saber mis
mis cualidades, ni las busco, ni las analizo, ni las potencializo. Entonces aquí yo me voy a checar, ¿qué hay en mí cuando me quiero superar? ¿Qué situación pasa en mí cuando yo me quiero superar? ¿De qué manera yo me saboteo? Llego tarde, no genero dinero, se me olvido, juzgo al otro. O sea, ¿qué es lo que está pasando en mí cuando yo me quiero superar? Y esto me lleva a vivir en una conciencia, a hacerme responsable y a darme la oportunidad de decir, bueno, ya quiero vivir en una conciencia diferente, y es ponerme las pilas, darme un tiempo, regalarme ese regalo de vida para que haya algo que a mí me inspiró mucho: cambiar la historia de mis hijos, cambiar el desenlace, que mis hijos sean felices, que mis hijos vean una mamá plena, que vean una mamá segura, que vean una mamá satisfecha. Y eso me lleva a querer trabajar mucho más en mí. Ahora, toda esta información que tenemos está en el subconsciente y aquí la idea es que tiene que salir. Por eso yo los invito a que vayan a terapia, que se conozcan, que tomen cursos, que investiguen de toda su historia familiar para darse cuenta qué cosas están imitando. Ahora, si yo pongo la intención, la información sale. Cuando yo realmente empiezo a preguntar a mis tías, a mis primas más grandes, oye, ¿cómo viviste esto? Oye, ¿cómo viviste lo otro? O sea, realmente yo le estoy dando una importancia a querer ver esto. Y esto me lleva a otro camino, a otro destino. Luego, cada quien tiene su proceso evolutivo, pero si estás viendo esto, es para algo, para ya no repetir esta historia. Cuando nosotros llegamos a cierto nivel, o sea, fíjense cómo las puertas se van abriendo. Primero fue un curso que tomaron conmigo. Me conocieron, llegaron a Cardi. Una situación muy difícil pasó en su vida, donde uno dice, ya quiero terapia. Una situación difícil que uno no puede resolver, dice, no, ya quiero ir a un curso, quiero ir a un taller, o te lo recomendó alguien. Entonces ahí ya se abrió una chispita, una iluminación, y ahí es cuando nosotros decimos, quiero hacer un cambio en mi vida, quiero vivir de diferente manera, y eso todo depende de nosotros. Yo los invito a que investiguen a su familia, conozcan todos esos secretos, pregunten todos esos secretos familiares, y eso nos va a llevar a la luz. A nosotros nos toca reestructurar, a nosotros nos toca ser felices, a nosotros nos toca vivir en plenitud, darnos regalos en tiempo, en pensamientos positivos, querer ser mejores personas para nosotros mismos y sobre todo para llegar a un equilibrio. Pues espero que este programa les haya servido, espero que realmente hagan consciente que a nosotros nos toca reparar. Si nosotros reparamos, cortamos mucho de nuestras generaciones para nuestros hijos, y nuestros hijos van a vivir en mejor situaciones, más aspiracionales, con más sueños, sintiendo que la vida no es difícil, sintiendo que la vida es fácil, sintiendo que tienen a muchos lugares a donde ir, tienen muchos recursos, tienen muchas habilidades para salir adelante con lo que tienen. Es muy bonito darme cuenta que todo está en mí. Todo está en mí, y de mí depende cortar esas lealtades y pasarlas a la luz, y pasarlas al bienestar, y pasarlas con un sentido de trascender esa situación. Ya no vivir desde el dolor, sino vivir desde la armonía. Me da mucho gusto, Florecita, verte. La verdad me encanta verte. Qué gusto que ya regresó todo el internet a tu vida. Gracias a Alain y a todos los que están aquí acompañándome. Pita, te mando muchos besos. Rosanaya, también te mando muchos besos. Gracias porque cada fin de semana están aquí conmigo y me inspiran a dar lo mejor de mí, me inspiran a conocerme más, me inspiran a estudiar más, y eso me hace la vida más feliz, más plena, porque sé
que esta semilla que estoy poniendo en cada uno de ustedes, esas semillas las ponen en 4 personas más y eso es lo que más me encanta. Les agradezco que compartan mis programas, les agradezco que me vean en YouTube, les agradezco que me sigan en Instagram y les agradezco que me sigan en el Facebook, que cada vez pongo más mensajes y cosas que nos pueden servir. Les mando muchos besos, florecitos. De Yanira, te mando muchos besos, que Dios te bendiga y a ver cuándo nos vemos. Bueno, que tengan un excelente fin de semana. Cris, te mando muchos besos. Que tengan un excelente fin de semana, que Dios los bendiga y nos vemos en 8 días. Hasta luego. Bye. María Elena, te mando muchos besos. Bye.